volver a los 17. Después de vivir un siglo, Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el Dios les avanza, El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. todo lo cambia el momento, Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente. de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. El amor es torbellino. de pureza original, Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros. Al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy en Encuentro Santiago 2020 para ser parte del encuentro COVID-19. Cuidarnos es cultivar esperanza. La pandemia no ha dejado indiferente a nadie. Ha cambiado nuestra forma de vida, de trabajo y de relacionarnos con los demás. A aquellos que les ha tocado de cerca, ha sido un impacto en su salud, pero también en su persona. Hoy día queremos hablar de la importancia de cuidarnos. Para eso y para entrar en conversación y conocer nuestros invitados del día, los dejamos con Felipe Garay y Ornella Gelfi. Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Garay. Quiero darles la bienvenida a este encuentro COVID-19, Cuidarnos es cultivar esperanza. Y para comenzar hemos escogido esta canción de Violeta Parra, Volver a los 17, que en uno de sus versos dice: volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Esta experiencia de la pandemia nos ha puesto también frente a aquello que es lo más central y esencial de nuestra vida,
volver a hacernos la pregunta por aquello que es más fundante en nosotros, por ese amor más grande que nos ha generado y que también es aquello que nos permite cambiar, aquello que nos moviliza también a cuidarnos y también a cuidar a quienes nos rodean, a vivir y experimentar el amor, incluso en medio de las incertidumbres que estamos viviendo. Además, este canto que, como ustedes han podido ver, lo grabaron amigos de distintos lugares de América Latina, se grabó en tiempos de COVID también precisamente para transmitir eso, que estamos juntos por un amor más grande que nos genera. Para continuar, les presento aquí a Ornella Kelfi, que nos va a presentar a los invitados y nos va a introducir. Gracias, Felipe. Aprovecho de contarles que ofrecemos este momento de diálogo en memoria de todos los que han partido en estos meses, esperando que sea de utilidad para todos. Tenemos con nosotros entonces a Viviana Cáceres, tecnóloga médico del Hospital El Salvador, Claudia Oñate, trabaja en turismo, recuperada de COVID, que está con nosotros desde Concepción, y el padre Pietro Magliozzi, médico y capellán del Hospital de San Bernardo. Por favor, Vivi, algunas palabras para nosotros que nos expliques de ti. Tienes el silencio, tienes que activar tu micrófono, por favor. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Cáceres. Yo soy, como lo dijo la Ornella, tecnólogo médico. Hace 20 años que trabajo en el Hospital del Salvador, un hospital público con alta demanda. Estoy casada, tengo un hijo de 7 años y hace mucho tiempo que estoy también practicando algún deporte, que es un deporte, practico Kenjutsu, que es un deporte oriental, y muy contenta de estar aquí con ustedes para dar mi testimonio desde donde a mí me compete, que es mi trabajo. Claudia. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudia Oñate, yo tengo 43 años, trabajo en turismo, tengo la suerte de ser compañera de trabajo de Ornella y gracias a ella me puedo compartir ahora la experiencia que tuve de haber tenido hace un par de meses COVID. Por suerte mis síntomas fueron muy leves, así que no fue difícil, muy difícil, pero más quisiera compartir con ustedes la experiencia de cómo cambia la vida de una persona que tuvo COVID y cómo se enfrenta a otras personas ahora. Les agradezco la oportunidad y que sea muy provechosa esta reunión. Gracias. Gracias. Padre Pietro. Sí, soy misionero italiano aquí en Chile hace 16 años, soy médico, soy un religioso camiliano de la Orden de San Camilo, que es una orden hospitalaria, y desde cuando llegué a Chile estoy como capellán del Hospital Parroquial de San Bernardo. Todo este periodo del coronavirus, día tras día, lo he pasado dentro del hospital, junto con los enfermos, viéndolo morir, acompañándolo, siempre a contacto con ellos todos los días. Y mi trabajo principal en estos años, hasta el año pasado, ha sido de profesor en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica, profesor en la Facultad de Medicina de Antropología Médica. He enseñado esto por más de 25 años. Soy superior de la comunidad camiliana aquí en Chile. Por el momento es todo. Gracias. Felipe. Bien, muchas gracias a ustedes también por aceptar esta invitación que nosotros les hemos hecho. Y gracias también porque las experiencias de cada uno de ustedes son distintas, son desde distintos ámbitos, les ha tocado vivir en primera fuente
esta enfermedad, esta experiencia en el fondo de la pandemia. Y dentro de ella hemos percibido de que, claro, hay una parte que la aporta la asistencia sanitaria, una parte que le aporta la oportunidad de un tratamiento y de un tratamiento ojalá adecuado, pero quizá aquello que aún nos falta entender es que nosotros de alguna manera no salimos solos de esto. Somos todos responsables de no solo de nuestra propia salud, sino que también la del otro. Entonces, la pregunta que quería hacerles es, ¿qué nos falta entender para ser conscientes de que somos responsables de la salud de todos? ¿Y qué frenos percibimos que en nuestra experiencia o en la de los cercanos para poder darnos cuenta de eso? Vivi, por favor. Bueno, es una pregunta bien interesante, porque normalmente nosotros tenemos el concepto, cuando nosotros realmente tomamos en cuenta o valoramos la palabra de estar sano, es cuando nos enfermamos, ¿ya? Porque normalmente cuando nosotros estamos en nuestro día a día no nos decimos, oh, estoy sano, me siento bien. No, es cuando uno realmente se enferma y dice, pucha, extraña, o dice, valora la palabra salud. A mí me pasa que todo este tiempo nosotros en el hospital, desde que comenzó esto a mediados de marzo más o menos, hasta hace poco tiempo, hemos visto, yo trabajo en el laboratorio de urgencia, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, si bien no estamos en primera línea directamente con los pacientes, somos, por así decirlo, la segunda, la que recibimos las muestras, los exámenes de los pacientes, ¿ya? Ha sido súper complejo todo este tiempo, por muchas cosas, como yo les comentaba la otra vez. Nosotros en el laboratorio de urgencia somos un equipo de trabajo, y por todas estas reglas nuevas que hay que hacer para cuidarnos entre nosotros, ha sido muy difícil. Para mí es súper complejo. Yo soy súper tocadora, soy súper querendona. Yo en mi equipo de trabajo, yo trabajo con un colega y 2 paramédicos más, nos entregamos turnos con el otro equipo y somos del abrazo, del beso, de intercambiar de repente comida, de compartir, no sé, en un momento música, hablar. Es mi familia, es mi segundo hogar. Entonces todo este tiempo ha sido muy complejo porque no podemos ni siquiera comer juntos, hemos tenido que comer solos, hemos tenido que estar separados. Entonces ha sido difícil por ese lado, por el lado humano, de relación humana. No puedo ver a la gente de rutina que está en un laboratorio anexo, porque tampoco nos dejan estar cerca por los mismos motivos. Yo no puedo tampoco ir dentro del hospital a otros servicios. Yo tengo muchos amigos en otros servicios, tengo psicólogas, terapeutas, que tampoco podemos visitarnos. Entonces, caminar por el hospital en estos momentos es un hospital triste, porque tampoco están los pacientes, no están los familiares. El Hospital de El Salvador tiene un horario de visita muy amplio, entonces el paciente siempre está acompañado, está muy acompañado por su familia. En esta ocasión el hospital se ve triste porque no está la familia del paciente. Por otro lado, vemos los pacientes que han llegado de COVID, que son pacientes que durante el mes a fines de abril empezaron a llegar muchos pacientes con COVID, casi todo lo que teníamos era COVID. Se habilitaron salas especiales, teníamos una UCI que tenía 12 camas y al final teníamos 4 UCI, porque se habilitó hasta el pabellón. Entonces teníamos casi 40 y tantas camas de pacientes críticos COVID en un momento, que fue el momento de mayo, junio, que fueron los momentos más críticos. Así, o por eso lo digo, nosotros en el hospital perdimos 3 funcionarios a causa de esta enfermedad, 3 funcionarios adultos, muy queridos por todos. Fue muy triste, ya eran 2 auxiliares y un paramédico. Así que todo esto ha sido complejo. Ahora, ¿cómo nos cuidamos? Creo que todos hemos estado
muy conscientes de cómo autocuidarnos y cuidar al resto con las normas de protección, que son el lavado de manos, que han sido las mascarillas, y ha sido bueno porque por lo menos nosotros en nuestro laboratorio hemos tenido una baja incidencia de contagio. Así que por ese lado ha sido bueno nuestro cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros compañeros, cuidar a nuestras familias, llegar a casa y cumplir con todo el proceso, el ritual que digo yo para entrar a mi casa, o sea, sacarme los zapatos, meterme a la ducha, todo el cuento. Pero es complejo en el sentido de que cuando tú tienes, por así decirlo, una enfermedad, mucha gente llegaba mal. Ahora, gracias a Dios, ha disminuido un poquito más, y que en ese sentido en el hospital estamos más contentos. Muchas gracias, Vivi. ¿Y tú, Claudia, cómo has vivido esta necesidad del cuidarte, no solamente tú, sino que también cuidar a los demás? Mira, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás yo conversaba con ustedes cómo fue que me contagié? Siempre yo tomé las medidas de seguridad. Yo vivo en Santiago y ahora me encuentro en Concepción, aquí en la casa de mis papás. En Santiago vivo sola con mi perrita Lila, y obviamente yo tenía que sacarla a pasear. Salimos como 3 veces al día, y con el asunto de las restricciones empezamos, era primero 2 veces y después cada vez menos. Siempre tomé las precauciones, pero es cosa que uno se descuide un segundo, que tal vez al salir uno se tope un ojo o algo mínimo y ya te contagiaste. Y mi experiencia fue muy triste porque yo nunca supe que yo estaba contagiada hasta por lo menos unos 5 días después, porque siempre yo pensé que yo lo que tenía era sinusitis. Nunca pensé que estaba contagiada hasta que perdí el olfato y el gusto. Y ahí recién dije, uy, estoy contagiada. Y me dio tanta pena porque dije, yo tal vez contagié a cuánta gente más. Y así sucesivamente. Hay tanta gente que no sabe que está contagiada y anda paseándose, así como yo me paseé, cuidando igual mi entorno y a los demás. Pero es triste porque uno siente una carga muy fuerte de que puede haber contagiado a alguien que uno quiere mucho. Y también es una enfermedad muy solitaria, y como dice Vivi, ya no están los familiares en los pasillos. Uno vive solo se comunica con su familia, los que pueden, pero nadie puede ir a darte una sopita o cualquier cosa, porque es arriesgar a esa persona. Y para mí esto, lo que a mí me trajo fue como un nuevo replanteamiento de mi vida, en el hecho de valorar lo que tenía antes. Yo antes salía para todos lados, de hecho mismo de ir a la oficina, podía salir a comprar tranquilamente o visitar a mis amigos. Ahora todo eso va a tener una restricción, ya no poder abrazarnos como nos abrazábamos antes. Siempre es como que uno va a abrazar y después dice no, y lo hace con el brazo. Todo nos ha pasado tanto eso que uno va a abrazar, no se puede. Eso es lo que yo quiero volver a tener de vuelta, y para eso solamente nos tenemos que cuidar y cuidar al otro, y solamente cuando uno realmente, cuando ama a alguien, lo cuida. No, tú amas a tu familia y uno cuida a su familia, pero uno tiene que hacer lo mismo por el resto, aunque no sea familia de uno, porque esa persona es querida por otros. Y como decía Vivi, lavado de manos, las mascarillas, hay cosas que son inevitables. Inevitablemente, tal vez, aunque no queramos, no vamos a contagiar igual. Pero si uno dice, pucha, yo hice todo lo posible para que no, como que uno se siente como menos responsable y menos culpable. Eso sería como un poquito de mi parte. Muy bien, gracias, Claudia. Y Padre Pietro, desde la experiencia sobre todo del acompañar a los enfermos, ¿cómo
¿Cómo ha captado usted esa necesidad de los propios enfermos de pedir ayuda, de pedir ser cuidados, ser apoyados, y cómo también usted como sacerdote, como misionero, ha participado de eso también? Sobre todo como camiliano. Mi orden religiosa se llama Ministro de los Enfermos o Camilianos porque origina de San Camilo. Y esto, responsabilizarse del enfermo, para mí ha sido un practicar el cuarto voto. Todo lo religioso tiene 3 votos: pobreza, castidad, obediencia, pero nosotros los camilianos tenemos un cuarto, que es asistir a los enfermos aún con peligro de vida. ¿Y qué significa esto? Significa la epidemia. Praticamente, cuando nació la orden en 1592, había epidemia cada 10 años, y no epidemia como esta, o sea, light. La epidemia de este tiempo era una epidemia al 40% de mortalidad, 60% de mortalidad, no 2% como el coronavirus. Entonces, en un periodo de epidemia nace esta orden con un cuarto voto, decir, hay un heroísmo de la caridad. Ustedes, si quieren ser camilianos, tienen que estar listos a cada epidemia a correr donde están los contagiados e irlo a asistir. En este tiempo no es que era a un agrado ir a asistir a los contagiados. Por ejemplo, se cuenta que en el 1600 tuvo una epidemia en Milán y todos escapaban de Milán. Escapaban los políticos, los alcaldes, los ministros, los obispos, todos escapaban de Milán e iban en una dirección. Y San Camilo, a caballo con sus religiosos, iba en dirección contraria, iba hacia Milán. Y todos decían, está loco, a Milán hay la peste. Y él contestaba, por eso que voy a Milán, porque hay la peste, porque en Milán hay una fiesta de la caridad, así la llamaba, en italiano una sagra de la caridad. Entonces para él esto de hacerse responsable de una persona contagiada era una fiesta de caridad, un privilegio. Y yo esto he vivido en estos meses, sobre todo como decía Viviana, mayo y junio, que han sido terribles, de mortalidad. Nosotros teníamos en el hospital nuestro 17 muertos al día, todos los días 17 muertos por un buen periodo. Y era un privilegio, ¿por qué? Porque mientras una vez había 34 hospitales de iglesia en Chile, hasta 1951, que era el año del Servicio Sanitario Nacional, que empieza el Servicio Sanitario Nacional chileno, había 34 hospitales de iglesia, donde la iglesia podía estar presente, asistir a los enfermos a su manera. Después el Estado incorporó todos estos hospitales y nosotros quedamos Hospital de San Bernardo, el último hospital de iglesia. Entonces yo he sido un privilegiado que he podido hacer lo que quería en ese hospital, todos los días en medio de los pacientes, en medio de la muerte, tocándolo, rezándole, dándole los sacramentos, con palabra de Dios, todo lo que quería hacer. Nadie me podía decir nada porque es hospital de iglesia. Entonces he tenido esta suerte. Ningún otro capellán que yo he escuchado en ningún otro hospital, no sé El Salvador, pero creo que no estaban presentes porque no le daban el permiso. No es por mala voluntad de los capellanes, es porque la ley era muy restrictiva. Entonces yo he vivido este privilegio de estar al lado de los enfermos. No sé si ustedes saben, yo tengo un hábito con una cruz roja grande, como los templarios. Y los templarios, esto era el trabajo principal, no era ir con la espada a Jerusalén, era construir hospital y servir a los enfermos de los hospitales. Esto era el heroísmo de los templarios desde 1200. Entonces, como responsabilidad me he puesto como San Camilo en esta escuela de caridad de San Camilo, que es heroica, integral, personalizada, relacional. Hay mucha relación con los enfermos. A nosotros nos enseña la relación de ayuda, el counseling, para acompañar. Y prácticamente fue un gran banquete de amor, donde uno ha podido vivir el amor verdadero con el riesgo de la vida. Algunos pacientes, sobre todo los testigos de Jehová, los no creyentes, dicen, ¿usted está loco a venir aquí? Porque nadie se acercaba, solo la enfermera obligada o la TENS, pero todo de afuera, incluso los médicos de afuera de la puerta hacían su diagnóstico, se iban. Entonces he vivido esto que es la mística de la caridad. Mística de la caridad para San Camilo es que la cama es como un altar.
la sábana de la cama es como el mantel del altar, y el enfermo el cuerpo de Cristo. Y uno está haciendo cada vez que toca al enfermo, lo mira, lo sirve, realmente está haciendo una liturgia de caridad. Ornella. Y muchas gracias, Padre Pietro, porque me imagino que una experiencia así de compartir, Claudia se la soñaba, ¿no? Hubiera querido estar acompañada de esta forma. Yo pensando en estos días, en estos meses, entendiéndolo, viendo cómo trabajaba, cuidando a mi madre, que también tiene miedo de salir y contagiarse, percibo que el virus nos está obligando a vivir a la velocidad de nuestro aprendizaje, nos está ralentando para que aprendamos, porque en lo personal percibo que como freno estoy aceptando una determinada situación, pero es como si aún así pensara rápidamente en salir de ello. Y puede ser una ocasión de verdad para aprender más sobre cómo tenemos que vivir. Pasamos a la siguiente pregunta que queríamos proponerle. ¿De qué manera los cambios que ha traído esta pandemia han afectado tu calidad de vida? ¿Qué extrañas? Vivi, Bueno, como yo lo dije, extraño el contacto físico en mi trabajo, con mis amistades. Yo la verdad, para mí ha sido muy difícil. He tenido momentos súper complejos conmigo misma, en el sentido de que no me salgo a la calle. Yo camino mucho porque vivo cerca del hospital, entonces yo prácticamente me voy caminando. Y generalmente cuando yo me voy, y normalmente me voy caminando, siempre me voy pensando como filosofando cosas, pero ahora, o sea, yo entiendo que la gente, todos nos tenemos que cuidar, pero ver a toda la gente, verla y no verla, estar todos tapados, me provoca igual una sensación extraña, me provoca una sensación como que estuviéramos viviendo algo irreal. Sinceramente lo digo porque es algo que no estábamos acostumbrados. Extraño mirar a la gente en la calle. Yo generalmente en la calle cuando camino, y como es mi barrio, muchas veces ya me conocen el caballero de la verdura, el caballero de la panadería, los guardias, entonces siempre el saludo, siempre me fijo en la gente, miro mucho a la gente. Y ahora veo a la gente triste, veo a la gente cabizbaja, veo a la gente caminar y mira hacia abajo con ¿cómo se llama? Con las máscaras. Y eso me da mucha pena, realmente. Eso me ha llegado fuerte. Me ha llegado fuerte también el hecho que trabajando en el hospital no podamos vernos. Como decía ahí el capellán, es verdad, o sea, yo creo que fue el único que ha tenido la posibilidad de entrar a una sala, porque a nosotros nos tenían prohibido, siquiera yo no podía entrar a las salas del frente. En un momento teníamos prohibido hasta solamente entrar y salir del lugar del trabajo. Entonces yo no puedo ir a una sala. A mí me encargaron mucho pacientes para saber dónde estaban, porque ustedes entenderán que un adulto mayor o personas mayores que entraban al hospital no podían estar acompañados. Entonces, ¿qué pasaba? Que mucha gente desesperada, me llevaron a mi papá, me llevaron a mi abuelo, pero lo llevaron a tal hospital, pero no sabían si es que en ese hospital iba a estar, como estaba todo colapsado. Entonces la gente hacíamos redes por así decirlo, de ayuda, oye, tiene alguien en el hospital de Salvador, y a mí me llamaban, me decía, sí, ¿sabes qué? La abuelita de un amigo está, puedes verificar si está ahí, o dónde está, dónde la pasó. Era así. Entonces eso a mí me ha complicado mucho, me ha dolido mucho pensar que un abuelo, especialmente los abuelos, porque en este caso nosotros llegaba mucha gente mayor. Los pacientes que estuvieron en UCI
que estuvieron graves tenían entre 50, 60, 70 años, también 80. Entonces, pensar que esos abuelos llegaron y estaban solos, sin saber mucho dónde estaban, qué iba a pasar con ellos, era súper doloroso. A mí eso me conmovió mucho el dolor de las familias, de los hijos, de los nietos, de dónde estaba su familiar y cómo estaba, y qué le estaban haciendo. Porque es otra cosa, que cuando uno tiene un paciente hospitalizado, tiene la posibilidad de ver a tu paciente, ver cómo está, ver qué tratamiento le están dando, tener contacto con la enfermera, con el médico tratante, preguntarle al médico tratante. En este caso no, y la gente se desesperaba porque tampoco tenía mucho contacto con los médicos, y eso a mí realmente me llegaba muy dentro y me conmovió mucho, me ha provocado mucha pena. Esa soledad, de repente no sé, ese dolor que mucha gente pasó, tanto enfermos como familiares, eso también. Gracias. Claudia, ¿qué dices? Al igual que Vivi, extraño ahora mi nueva vida sin contacto físico. Yo soy muy buena para abrazar a las personas. He tenido que aprender a leer los ojos, a ver cuando te están sonriendo con los ojos, cuando quieren hacerte una pregunta, aprender a leer los ojos. Y al igual que Vivi, sentía eso también. Bueno, ahora aquí en Concepción es como vivo en un lugar muy cerrado, pero allá en Santiago tenía que salir, vivía en pleno centro, entonces ver a toda la gente con mascarilla es súper duro, es triste porque no ves sus facciones, no ves su cara, solamente ves ojos de tristeza. Muy poca gente está con buen ánimo, estamos todos cansados, preocupados, ansiosos, tristes, y todo el mundo tratando de no tocar al otro, de que no te acerques tanto. Tampoco con las mascarillas también no nos escuchamos. Entonces, gritar para que el otro te escuche, es todo es como una película, una mala película. Y eso es lo que más a mí me ha dolido, tanto distanciamiento, ver la gente que está sola, mucha gente sola que aunque vivan en un gran núcleo familiar, esa persona que está enfermita queda sola. Todos los demás se tienen que salir de su lado y queda sola, queda tal vez al cuidado del que se supone que es como más fuerte, tal vez el más valiente, no sé, o el que cree que no le va a pasar nada, pero normalmente el que cree que no le va a pasar nada, le pasa. Y he visto tanto adulto mayor que ha sufrido, como un caso especial que me tocó vivir fue que mientras yo estaba enferma, en el piso donde yo vivo, en un piso 5, caímos varias personas. Y lo más triste fue que en la esquina de mi piso, en un departamento de la esquinita, vivía una chica que era como de la edad mía con sus dos papás. Los dos tenían 80 años cada uno. Y su mamá era una señora muy tierna, tenía Alzheimer, y ella siempre se contactaba, como que algo le pasaba cuando veía a mi perrita, la Lila, y la veía porque ellos caminaban solamente por el pasillo, salían a caminar por el pasillo para hacer un poquito de ejercicio. Y veían a la Lila y como que reaccionaba con ella y se acordaba de cosas y todo. Y a veces Lila iba a su departamento y él le daba una galleta y la Lila se venía. Y me acuerdo un día que yo sentí como mucho ruido en el pasillo, y me dice, voy a ver, pero no puedes abrir la puerta, y miré por el ojito mágico y venía un camillero y se la estaba llevando, y nunca más la vi.
y ella falleció y murió solita, porque su hija ni su marido pudieron ayudarla ni asistirla, y había un hijo de ella que estuvo afuera de la clínica todo, ella estuvo como 4 días internada y el hijo estuvo afuera de la clínica, triste, y tampoco pudieron velarla o ir a su funeral. Fue como todo simbólico, pero muy triste, y hasta el día de hoy para mí mi vecina es muy duro porque quedaron los dos solitos, sin, como que ella salió y no volvió más. Es muy duro, y uno siente el dolor porque también estaba enferma igual que ella, entonces tampoco uno, ¿me ven? Ay, sí. Tampoco uno puede ayudar mucho. O sea, es como, tú quieres hacerlo, pero no puedes. Por más que uno quisiera ir y ayudar a esa persona que está mal, no puede. Porque corre el riesgo de infectarse uno y uno infectar a los suyos. Es muy duro, es muy duro. Eso es por mi parte. Gracias. Padre Pietro, ¿qué cuenta? Sería muy largo. Vamos a ver si logro sintetizar. De mi parte, tengo la suerte de tener la genética italiana, entonces nosotros no necesitamos abrazo, beso, con mucho contacto. Los italianos, aparte con su familia, que tiene contacto, pero con los demás somos bastante distantes. Entonces no me costó nada esta distancia. Además, tuve más tiempo para leer, escribí un libro, lo traduje en italiano, un libro de 200 páginas, ahora estoy escribiendo otro libro. Entonces, ¿cómo me sirvió? Aprendí a tocar mejor el teclado, aprendí a cocinar, o sea, varias cosas, toda positiva. Esta visita Task Force, que era muy impactante, muy interesante. ¿Cuál es lo negativo que ha cambiado? Un poco como dicen Viviana y Claudia, la persona, ellas dicen triste, yo veo más bloqueada y miedosa. ¿Qué estoy mirando ahora? Por ejemplo, todos los enfermos que llegan ahora después de la pandemia son todos enfermos renales, de riñones. ¿Por qué tanto enfermo con insuficiencia renal, con problemas renales? En la medicina china, el riñón es el órgano del miedo. Entonces, cada vez que uno tiene un miedo mal manejado, se enferma de riñón. Y yo creo que están metabolizando, están somatizando todo este miedo que han tenido por tantos meses en el riñón. Cuando la persona, yo la ayudo a superar el miedo y a transformar el miedo en fe, prácticamente se ve como los niveles de laboratorio de la creatinina bajan. Y ellos dicen, me salvé de la diálisis. No, prácticamente te salvaste del miedo. El miedo, que está atrapando mucha gente. Me dicen mis amigos psicólogos que estamos ahora empezando una pandemia de psicopatología. O sea, mientras ha terminado la pandemia del virus, está partiendo una psicopatología tremenda. Nosotros, a raíz de esto, estamos haciendo en nuestro hospital un cuestionario, una encuesta al personal. Más o menos estamos ya a 150 encuestas sobre cómo están psicológicamente hablando y espiritualmente hablando. Y se ve cómo están desgastados. No tiene ganas de trabajar, mucho tiene dolor del cuerpo, mucho tiene dolor de cabeza, insomnio, ansiedad, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Y miedo también. Prácticamente estamos con mucha gente que está enferma mentalmente, que lo está sufriendo. ¿Por qué? Porque no ha tenido apoyo, no ha sabido pedir ayuda, no tiene recursos espirituales suficientes para enfrentar todo esto. Estoy en medio de un mundo donde hay tanto que hacer y estamos viendo cómo lo podemos hacer como hospital. Los pacientes, también un cambio inmenso a nivel de los pacientes, que normalmente son pacientes más relajados y allá estaban con esto miedo, con esta parálisis del me voy a morir. Entonces, ¿cómo lograr ayudarlo en esto bloqueo? Yo he visto tantas veces esto del miedo que ha matado personas, el miedo que lo ha matado. O sea, lloraban porque tenían miedo y porque no podían respirar. También no sé si usted sabe cómo muere una persona de coronavirus, es morir sin aire. Prácticamente quiere respirar y no puede. Los pulmones ya están todo ocupados por una
de inflamación intersticial, en el intersticio, en todo el conectivo del pulmón, no hay más espacio para respirar. Entonces, y esto es tremendo, es morir sin aire. ¿Y qué pasaba? Que una vez que moría solo, sin aire, como una persona ahogada bajo el agua, solo, sin nadie que te tiene la mano, nadie que te habla. Y una vez que morían, lo ponían en una bolsa gris, la sellaban y la mandaban a anatomía patológica. Y esto también afectó al personal. Lo que decían que los duelos, lo que decía Claudia, por ejemplo, había personas que no habían podido acompañar a la persona a la muerte, o personal que veía a esta persona como un perro puesto en un saco y botado, como si fuera basura. O sea, había personas con burnout significa están quemados emocionalmente, desgaste emocional, persona con síndrome post-traumática se llama. Síndrome post-traumática es cuando la persona recibe un trauma, cualquier tipo de trauma, y no sabe superar este trauma. Este trauma se queda inquistado en el cerebro y lo tiene como flashback, como pesadilla. Entonces había personal de este tipo que tuvimos que tratar. Entonces fue bien dramático ver este tipo de... Y para mí, si tengo que decir, a mí me ayudó muchísimo, fue una oportunidad de crecimiento, como Chris Viktor Frankl dice, quien era espiritual en un campo de concentración sobrevivía. Quien era fuerte, grande, robusto, pero no era espiritual, se moría o se suicidaba. Entonces, quien que te ayuda en este tipo de situaciones límite, situaciones extremas, es la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad a mí me ha ayudado muchísimo, el mirar más allá de lo material, el mirar a la dimensión sobrenatural, que es la dimensión de Dios, donde te llega, aquí está lo esencial, aquí está la fe, aquí está Dios vivo, aquí está Cristo, aquí está una bienaventuranza, una vida después de la muerte, una esperanza. O sea, hay tanta cosa que solo lo espiritual te lo puede dar y nada más. Y nadie más tampoco. Bien, muchas gracias, Padre Pietro, muchas gracias a los tres por sus respuestas. En general, claro, para los tres, esta experiencia y quizás en ustedes tres se ve representado el abanico de muchas personas que han vivido desde el lugar que cada uno de ustedes tiene, han vivido esta realidad de la enfermedad de manera profunda, y si bien a todos nos ha impactado, con mayor razón a quienes lo han vivido directamente. Y claro, más allá del impacto, más allá de algunas cosas que ustedes puntualizan como el tema de la distancia afectiva, de la distancia física, que claro, genera un cierto efecto a nivel psicológico y a nivel relacional, el miedo, la sensación de, sobre todo frente al riesgo de la muerte, y también una forma como distorsionada del diario vivir, contraria a lo que estamos acostumbrados. Pero más allá de ese impacto, que claro, en alguna manera en el momento mismo nos sitúa en una tensión dramática, podríamos decir, podría pasar que tras esta experiencia de la pandemia, que volvamos a lo mismo. Y quizá el riesgo más grande sería que al haber vivido esto no nos haya servido de nada. Cuando se habla de nueva normalidad, a veces hay gente que precisamente por huir de este miedo, por huir de esta incomodidad y de esta tensión que les ha significado esta situación de la pandemia con todos sus efectos, pretenden volver a la vida de antes, a la vida de siempre. Pero también nosotros, al ponernos frente a este trance, a este dilema, también tomamos conciencia de que somos creados
para algo más grande y por algo más grande. La presencia de la espiritualidad, la presencia de Dios, que atraviesa como un hilo conductor toda nuestra existencia. ¿Cómo es? Entonces, ¿de qué manera esta experiencia, cómo la hemos vivido nosotros, nos educa acerca de la esperanza de un vivir mejor? Esa es la pregunta que quiero plantearles. ¿Cómo hemos sido educados por esta experiencia de la enfermedad para vivir mejor que como vivíamos antes? Vivi, por favor. Mira, yo en lo personal, al principio tuve mucho miedo, porque yo volví a trabajar justo en marzo, y tenía mucho miedo. Todavía recuerdo la primera vez que volví a mi turno en el hospital, era como si me hubieran mandado a la guerra, una cosa así. Encima era un turno de noche, así que estaba todo oscuro, como lúgubre. Pero después de eso dije, no. Dije, yo no voy a tener miedo, yo no me voy a preocupar, me voy a ocupar. Ya tomando las precauciones, todo lo que me diga mi jefatura, lo voy a acatar para, como dije antes, cuidarme y cuidar a mis compañeros y a mi familia. Ahora, ¿en qué cambió esto en mi forma de pensar? Todo este proceso, como yo lo comentaba la otra vez con ustedes, el hecho de cuidarnos y preocuparnos por uno. Ya, a ver, puede sonar un poco egoísta, pero cuando tú te preocupas personalmente de ti, de tu vida, de tu salud, especialmente de la salud de uno, puedes hacer algo más por el resto. En mi caso personal, tengo un hijo de 7 años. Toda mi vida me he preocupado. El año pasado tuve a mi padre muy enfermo, muy enfermo. Tuve meses con él, tuvo como 3 enfermedades al hilo. Y me di cuenta que yo me empecé a dejar de lado. Este año, como nunca, pasó lo de la pandemia y he tenido que vivir en el médico, haciéndome escáner, haciéndome resonancias magnéticas, porque me descubrí una enfermedad degenerativa un poco compleja, y me di cuenta que todo este tiempo que pasó, todos los años, yo no me preocupaba yo de mi salud, me preocupaba de los demás, pero no yo, siendo que yo trabajo en salud y todos los días hago 1000 exámenes, y yo digo, mire, y de repente conversamos con los colegas, mire, este caballero, ¿cómo se le ocurre llegar en estas condiciones? ¿Por qué llegó a la urgencia y llegó así? Así digo yo. Y de repente uno dice, pucha, ¿y uno? Entonces, uno tiene también que preocuparse por uno, hacerse su chequeo. El cuerpo es muy sabio, el cuerpo te manda señales, a uno le manda señales, que uno no lo quiere escuchar o que se haga la lesa, ese otro cuento. Entonces uno también tiene que tener la tranquilidad de, o en un momento, analizarse uno y ver qué me está pasando a mí, qué mi cuerpo me está diciendo. Porque si yo me hubiera dado cuenta años atrás, a lo mejor no estaría en las condiciones que llegué hasta este momento. Entonces, y tuve que salir con miedo y todo, dije, no voy a tener miedo, voy a hacerme mis exámenes. Y fui al médico, estaba en control, haciéndome todos los días tratamiento, durante todos estos meses. Me tocó súper pesado justo ahora. Entonces, al final, yo lo que aprendí es cuidarnos, no tener miedo, como dijo el capellán. El miedo es la base de todo lo malo que a uno le puede pasar en la vida, porque el miedo paraliza. Y cuando tú tienes miedo te paralizas y no haces nada, ni por ti ni por los demás. Entonces es como dijo Jesús en un momento, y eso me quedó claro, nosotros somos dioses, cada uno, y tenemos que cuidarnos cada uno. Está bien preocuparse por el resto, pero yo creo que uno también tiene que preocuparse de uno. Eso me ha enseñado también esta pandemia, a preocuparme, ver hacia mi interior, ¿ya? Como les decía, yo estoy en salud, yo veo todos los días enfermos, gente, los pabellones aquí y allá, y de repente, ¿cómo andamos por casa, pues? En salud, en urgencia, yo tengo colegas que son todos hipertensos, diabéticos, tienen 1000 enfermedades, porque por el training, estrés, en el equipo de salud, especialmente de urgencia, se dan muchas enfermedades. Pero nadie de ninguno de nosotros nos tomamos en cuenta. Por eso pasa que cuando la mayoría se jubila, duran 3, 5 años y se mueren. Pasa mucho.
pasa mucho. Cáncer, infarto, ¡pum! Chao. Entonces, esto me ha ayudado a tranquilizarme, a respirar, a no tener miedo, preocuparme, o sea, ocuparme, no preocuparme, y seguir adelante. Pero como dijo el capellán, sin miedo, y es el llamado que yo hago a la gente: no tenga miedo, no tenga miedo, ocúpese más que preocuparse, porque la verdad, como digo, o sea, y darse cuenta y mirarse uno, mirar su cuerpo, haga un análisis, y para cuidarse uno, poder cuidar a los demás. Eso. Gracias. Gracias. Claudia. Claudia. Por mi parte, que es lo que me ha dejado esto, cuál es como mi enseñanza, es aprovechar el tiempo que uno tiene con otros, el tiempo que esas personas nos regalan a nosotros, porque en realidad cuando es un regalo estar con las personas ahora, es un regalo compartir, es un regalo poder juntarse con su familia, estar con sus padres, con sus hermanos, porque en algún minuto esas personas puede que no estén más, en un segundo, tal como lo viví cuando miré por el ojo mágico y vi a la abuelita y después nunca más la vi. Entonces esa es mi enseñanza, en que para mí poder disfrutar en cada minuto a las personas que tengo a mi alrededor, y cuando los pueda volver a ver, a mis amigos, a mis familiares, como dice Vivi, no tener miedo porque no me va a pasar nada, porque quiero dar un abrazo sin tener miedo, eso quiero, y lo voy a hacer, y quiero volver a eso, quiero que toda la gente tomara en consideración el hecho de lo afortunados que somos, de tener a nuestra familia al lado, a nuestros amigos. Hay gente que no tiene esa posibilidad, hay gente que no tiene la fortuna que tengo yo en estos minutos, de haber salido bien del COVID y que toda mi familia esté bien. Y a eso doy gracias, y las personas, y poder ser también una ayuda a los otros, decirle: oye, ¿sabes qué? Mira, no te olvides de tu mascarilla, cámbiate tu mascarilla, porque hay gente que ocupa siempre la misma mascarilla, cámbiate tu mascarilla, lávate las manos, si vas a ir a algún lugar, que sea muy urgente ir, no porque sí, y mantenernos en nuestras casas hasta que se pueda, y ayudar. Tal vez tú no puedes ir tal vez a ayudar a tu vecino que está enfermo directamente, pero sí puedes decir, no sé, voy a comprar, te dejo algo en tu puerta, necesitas algo, te lo dejo en tu puerta. Apoyarse, es increíble cómo no nos conocemos entre nosotros, entre nuestros vecinos, somos que entramos a nuestras casas, hacemos lo que tenemos que, vivimos en nuestras casas y no nos interesa el resto. Muchos estuvieron enfermos en mi piso y yo no supe y no pude ayudar, y en el caso de mi vecina ya fue tarde, porque no pude ayudar en el momento que tal vez necesitaba, que ellas no podían salir y tal vez necesitaban que alguien les fuera a comprar, que sea un remedio, un pancito, y no pude, no supe, porque no tenemos ese hábito de contactarnos entre vecinos, esa solidaridad no la tenemos. Y eso es lo que yo quiero dejar de lado. Y que eso es lo que me enseñó este COVID, a mirar al lado, mirar a mi vecino, a ver qué necesita, porque puede estar solito y puede estar pasándolo mal, porque después de esto, normalmente cuando tú no tienes COVID, pasas por un momento de depresión, porque es una cosa también metabólica, es una cosa del cuerpo. El cuerpo ocupa todo lo que tiene para poder defenderse, y después se va y te quedas como en cero, quedas como, no, pasó y ahora arréglatela solo. Y uno entra como en unos periodos bien oscuros, bien tristes, porque no entiende qué le pasa a uno, porque yo no tengo miedo de salir a la calle, porque lo que antes me hacía feliz ya no me hace feliz, por miedo.
a poder contagiar a otro, o porque te vuelvas a reinfectar, porque eso también es posible. Entonces, yo quiero eso, yo quiero aprovechar el tiempo de ayudar a otros, de darles una mano a los que puedo, y eso sería por mi parte. Muchas gracias. Padre Pietro, ¿cómo usted ve esta esperanza? Necesitamos en el fondo, en este presente que estamos en medio de la pandemia, tratando de salir, que no podemos. Sí, qué esperanza tengo y qué aprendí de esta pandemia, que no voy a olvidar. Tres pequeñas experiencias que para mí son el símbolo de lo que yo viví como esperanza. Llega un padre, un sacerdote, padre Laureano de la diócesis, con COVID al máximo nivel. La radiografía mostraba los dos pulmones completamente ocupados por la inflamación intersticial, y para mandarlo directamente a la UCI e intubarlo. Él, antes de ir a la UCI, se toma la comunión y la unción. Lo mismo pasó con un diácono, uno que está haciendo el estudio para diácono permanente, un doctor del hospital, un doctor cirujano, y el cual también se confiesa, toma la comunión y la unción. Y lo mismo pasa con otro joven, que es un tecnólogo, un TENS, un auxiliar de enfermería, el cual le viene la pancreatitis. Ahora, pero al final no era COVID, era pancreatitis. Con todos los valores de la pancreatitis, bien. Y también me pide, dice, dame la confesión, la comunión y la unción. Bien, son 3 casos de combo, prácticamente 3 sacramentos en una vez, y los 3 casos con el COVID, con los pulmones completamente ocupados, en una semana estaban fuera del hospital completamente sanos y con los pulmones completamente libres. Y en la pancreatitis, 3-4 días ya estaba todo completamente listo para ir a la casa. Entonces, ¿qué aprendí yo y qué esperanza tengo? Tengo como antropólogo médico y como médico la esperanza que la fuerza de la fe, de la religiosidad de una persona es más grande de cualquier miedo, de cualquier contagio. Y tiene una potencia que nosotros no la podemos ni imaginar. Como Jesús nos decía a los enfermos, al menos al 50% de los enfermos que están a Jesús, le dice, tu fe te ha sanado. Y a Pedro, que se estaba ahogando, dice, hombre de poca fe, ¿por qué ha tenido miedo? Porque si uno sabe transformar este miedo en fe, esto es la más grande esperanza que puede recibir en la vida. Se le sana la enfermedad rápidamente y tiene capacidad de salir de cualquier crisis. Nosotros como hospital hemos tenido, yo he hecho un poco alguna comparación con otros hospitales, 1/3 o 1/7 menos de mortalidad de los enfermos. Entonces, 3 veces más o 7 veces más de los enfermos. Y del personal, ninguno ha muerto, ninguno. Varios se han enfermado, pero ninguno ha muerto. ¿Por qué? Hospital parroquial. Yo digo, nosotros no es que tenemos más respiradores que los demás, teníamos solo 12 respiradores, nada para un hospital, respecto a hospitales que tienen 60 respiradores. No teníamos más tecnología, no teníamos más implementos, teníamos los implementos muy básicos. Muchos doctores se fueron del hospital porque los implementos no eran seguros para ellos. Entonces, con menos dinero, con menos tecnología, tenemos menos muertos. ¿Cómo se explica? No hay otra explicación para mí. Hay la explicación que donde hay fe, hay una protección. Hay una protección que no se puede medir, pero hay una protección. Entonces, la conclusión para mí, lo que me da esperanza es apuntar más sobre la fe. Yo he enseñado 25 años antropología médica. En antropología médica se enseña qué es la salud y qué es la sanación. He escrito 16 libros sobre la sanación. Entonces sé muy bien qué significa sanarse. Y no es mascarilla, distancia, confinamiento y lavado de manos. No, esto es solo una pequeña parte. Al comienzo yo hacía todo. Me cambiaba completamente cuando salía de la casa para el hospital, cuando regresaba a la casa, todo el máximo de la prudencia. Después, mirando tantas personas que tenían todas las precauciones, estaba en su casa encerrado sin encontrar a nadie y venían al hospital enfermo. Digo, ¿cómo es esta cosa? Significa que no es la única forma de
protegerse. Toda esa parte que es la parte biológica, la parte orgánica. Hay otra parte, si uno no la considera, está frito. No sé, se podría decir también mucho más sobre el tema salud, pero esta es mi esperanza. La unción de los enfermos, para mí, he visto la potencia de la unción de los enfermos, y esto es historia. Si uno lee la historia de la iglesia, se dice que cuando había epidemias, al comienzo, en los primeros siglos, la familia que tenía el aceite de los enfermos en la casa, en ese tiempo no lo daba el padre, el sacerdote, lo daba el padre de la familia, tenía el aceite, él daba este aceite a la mujer, a los hijos, al papá, a la mamá, al abuelo, a toda la familia. En ese tiempo había la gran familia. Y en esta familia nadie moría. Pasaba la peste y nadie moría. La familia al lado, los vecinos que eran paganos, no tenían el aceite, se moría el porcentaje, ¿no? 30%, 40%, 60%. Entonces, esta fue una de las causas que permitió al cristianismo de difundirse, diciendo, esto cristiano tiene el aceite de los enfermos. Y nosotros hoy estamos, al menos yo, redescubrí esta potencia del aceite de los enfermos, de la unción de los enfermos, que te da esperanza, te da vida. Yo creo que he salvado más vida yo que los médicos con este aceite, a lo que lo aceptaban, porque había otros que no me aceptaban el aceite, me decían, no, yo me salvo solo, yo no necesito de Dios, con orgullo, con soberbia, con arrogancia, y eso se morían, uno después de 2 días, uno después de 3 días, y todo. Y yo, cuando he visto esta cosa que se repetía 5 o 10 veces a favor del enfermo cuando tomaba el aceite, y a desfavor del enfermo cuando no lo quería, prácticamente digo, no, esta no es un caso, esta no es una casualidad, esto es la potencia de Dios que se manifiesta. ¿En quién tiene fe? ¿En quién no tiene fe? Exactamente. Muchas gracias, Padre Pietro. Muchas gracias a los tres. Logramos ver de algunas maneras que frente a esta situación que estamos viviendo, en los testimonios de los tres hay un doble movimiento, un movimiento de recuperar el valor interior y recuperar también la relación con los demás. Pero no son dos cosas que están completamente separadas, sino que son cosas que tienen un hilo conductor, que bien lo ponía ahí el Padre Pietro, que es la fe, es la confianza en aquel que nos genera, en aquel que nos crea. Y a partir de eso también recuperar el valor que tenemos como personas y el valor también del don de nuestra vida, que es algo que muchas veces se nos olvida. Y la presencia, la compañía del otro que a veces con su palabra y la mayor parte de las veces con el hecho de estar, con el hecho de acompañar, con la actitud con la que afronta las circunstancias, nos recuerda el valor de la vida como un don. Y eso desde ya cimienta una esperanza de vivir el presente de otra manera, de afrontarnos también a las circunstancias del día a día y las preguntas frente a las cuales nos vemos sometidos a cada momento. Quizás esta experiencia de la pandemia nos ha hecho mucho más conscientes de esas preguntas, enfrentarlas también con mayor realismo, con mayor honestidad con nosotros mismos y también con los demás, y con Dios, que es el que nos va generando. Y eso a la larga va haciendo que nuestra esperanza sea más real, sea más madura, y eso nos permite sostenernos incluso aunque pareciera que se nos caiga el mundo encima. Eso es lo que nos permite, nos ayuda a superar miedos que nosotros enfrentamos. Así es que reiterar nuestros agradecimientos a ustedes por haber compartido este momento con nosotros, sobre todo por estas nuevas miradas frente al COVID-19 que a nuestro juicio estaban ausentes hasta ahora. Contarles también que les vamos a hacer llegar a sus correos en PDF un libro del padre Ignacio Carabajosa, Testigo de Excepción, que
cuenta la experiencia de un sacerdote que ha hecho el acompañamiento a los enfermos, especialmente en este tiempo de pandemia. No sé si, Ornella, si quieres agregar algo muy pequeño al final, antes de que pase a Paula. No, les agradezco muchísimo de nuevo, bueno, la oportunidad de Encuentro Santiago que nos da este minuto, pero el verlos en persona, que no puedo hacerlo en este minuto, verlos a través de la pantalla y agradecerles de nuevo que compartan su experiencia con nosotros, que sea un diálogo que permanezca en el tiempo, porque así lo que están aprendiendo a nosotros, a mí personalmente me sirve. Así que confío que este nexo, esta vista siga. Gracias. Muchas gracias a todos por participar en este encuentro y los invitamos a los siguientes encuentros que siguen durante el día. Manténganse conectados en nuestro canal de YouTube, Encuentro Santiago.